Sobre la acumulación de capital, la estrategia y Carlos Marx. Habíamos dicho que Alemania era un país que en 1848 tenía que avanzar hacia el capitalismo y dejar atrás las reminiscencias feudales, monárquicas que frenaban su desarrollo. Y habíamos dicho que El Capital de Marx es un manual de instrucciones de qué hacer en un país para que sea exitoso. Por eso en su prólogo a El Capital, en su obra magna, dice, pero si el lector alemán se encogiera farisaicamente de hombros ante la situación de los trabajadores industriales o agrícolas ingleses, o si se consolara con la idea optimista de que en Alemania las cosas distan aún de haberse deteriorado tanto, me vería obligado a advertirle de a ti se refiere a la historia. Recordemos que más adelante en el prólogo expresa el país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro. Es decir, lo que tiene que hacer una nación menos desarrollada es seguir el ejemplo de Inglaterra, perfeccionar su sistema de producción de mercancías por medio de políticas industriales liberales, lo más libres posibles de restos arcaicos de modo de producción antiguos. Esto comprende varias esferas, no tan solo economía, sino también cuestiones de leyes que frenan el desarrollo. Las naciones, si quieren progresar, deben adoptar el método de producción inglés o capitalismo. En ese sentido, dice Marx, como una ley, una nación debe y puede aprender de las otras. Aquí nos está diciendo que la nación de la que hay que aprender es Inglaterra, no de la Camboya de Pol Pot ni de Cuba, sino del país más avanzado, más maduro. Y por si acaso hubiese alguna gente muy acelerada, les dice, no pueden saltearse fases naturales de desarrollo ni abolirlas por decreto, pero pueden abreviar y mitigar los dolores del parto. Y esto fue escrito en 1867. No valen los argumentos de los marxistas y sus quejas del eurocentrismo de la unilateralidad de Marx. La historia ha demostrado que la duda, el titubeo planteado en su carta a Sazulis, a Veros Sazulis, es imposible. Más ahora que ya no existen comunidades agrícolas poseedoras y productoras de casi la mitad de las tierras de un país. Ya no existe ningún país con esas condiciones. La única vía hacia el progreso es la planteada por la historia, afirmada en el libro que aludimos, importar la revolución industrial, implantándola siguiendo este manual alemán-inglés tan mencionado y tan poco comprendido, El Capital de Karl Marx. En la edición francesa del 1857 se invierte el significado de esta afirmación. El país industrialmente más desarrollado solo muestra a los países el cuadro de su propio futuro, que lo sigue a escala industrial, pero esto no cambia nada significativamente y sigue todo igual. Las palabras anteriores no solo constan donde las he señalado, sino en todas las obras de Marx y Engels. El que no las puedan ver o entender solo se explica por factores de clase o de prejuicios. Si Marx quiere que los países menos desarrollados sigan el camino de Inglaterra, significa que deben perfeccionar su capitalismo, desarrollarlo. Y eso solo se puede hacer incrementando la acumulación de capital en pocas manos de capitalistas, no en manos del Estado o de funcionarios o de la burocracia. Eso jamás lo menciona Marx como alternativa, más sí condena la acumulación de capital en manos de la burocracia. Explicando lo anterior, se podrá comprender por qué Marx nunca se pronuncia por la distribución de la riqueza, mucho menos mientras exista el capitalismo. Nunca aboga por la igualdad económica, ni tampoco por una más justa distribución de la riqueza, ni tampoco contra la acumulación de capital en manos privadas. En ninguna parte de sus obras viene que no recomiende la nacionalización de empresas como principio, que nunca se pronuncie tampoco contra la privatización y sí varias veces se pronuncia contra la nacionalización o estatización de empresas privadas. Todas esas consignas tan bellas de los socialistas pequeños burgueses son para cuando una sociedad sea socialista,
o sea, dentro de 100 años o 1000 años, no mientras dure el capitalismo. La tarea principal es fomentar o dejar que fluyan en lo económico el desarrollo de las fuerzas productivas o al menos no impedirlas o frenarlas, porque uno de los motores principales del desarrollo de una sociedad moderna para Marx es la acumulación, concentración y centralización de capitales en manos de capitalistas. Y si estoy repitiendo es porque lo considero bastante importante esta lectura que estoy dando. Veamos algunas notas de Lenin sobre el tema de que hay que fomentar el capitalismo, de señalar y denunciar quienes están intentando frenar el sistema capitalista como reaccionarios. Esto para que no quede duda que los actuales marxistas, socialistas y demás intelectuales no entienden absolutamente nada, mucho menos se dan la molestia de leer y tratar de comprender lo que Marx y Engels y Lenin en su juventud propusieron. Hizo una escala de civilización que va del 1 al 10 para marcar el grado de madurez económica que tienen los países. Más adelante lo voy a exponer. En ese entonces se podría decir que en 1948 que Alemania se encontraba en el nivel 2 a nivel mundial en esta escala de civilización, mientras que Rusia se encontraba en el nivel 4. Esto cuando Rusia constituía, así le llamaba, esto cuando Rusia constituía la última reserva magna de la reacción europea. Rusia siempre ha tratado de frenar el desarrollo de Europa, del desarrollo industrial, del desarrollo capitalista, siempre ha sido una amenaza. Y la pugna principal es con Alemania porque es el país más cercano a Rusia. Lenin es contundente y directo al expresar con otras palabras las de Marx, de que el país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro, dice Lenin. Buscar la salvación de la clase obrera en algo que no sea el mayor desarrollo del capitalismo es una idea reaccionaria. En países como Rusia, la clase obrera sufre no tanto del capitalismo como del insuficiente desarrollo capitalista. ¿Escucharon bien? Por eso la clase obrera está plenamente interesada en el desarrollo más amplio, libre y rápido del capitalismo. El propio Lenin lo dice y varias veces. Es decir, para poder aminorar de mejor manera el atraso o dependencia económica, Lenin recomienda seguir los pasos de Inglaterra siguiendo el manual de construcción de economías nacionales denominado El Capital. En el siguiente párrafo, Lenin hace una buena síntesis del mal ignorado prólogo de 1867 del Capital y del discurso sobre el libre cambio, donde al final de este afirma: yo, señores, voto por el libre cambio. Y dice Lenin: en la década de 1840, ambos, Marx y Engels, sostenían la misma opinión con respecto a Alemania y América. Declaraban que la libre competencia constituía para esos países un factor progresista. En lo que respecta a Alemania, uno de ellos escribía, todavía en la década del 60, o sea, cuando se imprimió el Capital, el 67, que ese país sufre no solo a causa del capitalismo, sino también debido al insuficiente desarrollo del mismo. Se aprecia que Lenin repita más que no se sufre por el capitalismo, sino por la falta de ese capitalismo. Esto todos los marxistas lo ignoran y se creen superiores a estas personas. Cualquier profesorcillo ahí que tiene un doctorado banal, pero esto que estoy platicando es la esencia de la estrategia que siguieron Marx, Engels, Kautsky y Lenin hasta 1910 más o menos. Y prosigamos. Líneas arriba había expresado que en consecuencia para estos autores, Marx y Engels, se plantea este interrogante. Es pues, dice Lenin, ¿es pues deseable que continúe el desarrollo del capitalismo o hay que detenerlo y buscar otros caminos? Y nosotros sabemos que la respuesta afirmativa que dieron a esta pregunta es precisamente la que dio solución a un problema general de principio. De principio, ¿cuál es el relativo a los destinos del capitalismo y no al problema? ¿Es deseable que continúe el desarrollo del capitalismo en Rusia? Parece increíble que Lenin exprese esto dada la inmensa propaganda por parte de los marxistas pequeños burgueses que desde 1910 y no de 1917 han permeado los centros de difusión y educación del mundo. Esto después de que los auténticos marxistas ortodoxos se retiraron de la escena. Tanto para el campesino, para el obrero y la población en general, el capitalismo es beneficioso. Vean lo que dice Lenin. La observación del autor de que la existencia del capitalismo no da todavía derecho a culparlo de todos los males,
es acertada en el sentido de que nuestro campesino que trabaja para otros no solo sufre por causa del capitalismo, sino también debido al insuficiente desarrollo del capitalismo. Palabra de Lenin. Espero ser bastante claro para quienes me están escuchando. La tarea principal que hay que hacer, que hicieron Marx, Lenin y Engels, fue dejar que el capitalismo se desarrollara, alcanzara su grado de madurez, del 1 al 10, que lleguen hasta el nivel 10, hasta el nivel en que está Japón, Corea o Estados Unidos. No entorpecer el desarrollo, inclusive como lo dijo el propio Marx en 1948, que ellos pelearon al lado de la gran burguesía para derrotar a los elementos reaccionarios, a los que detenían el desarrollo de Alemania, a quienes detenían el desarrollo del capitalismo alemán. Esto en 1948 en el propio Madrid. No se les olvide. Si se entiende que se espera y alienta el desarrollo del capitalismo y con rapidez, es obvio que no se puede estar contra la acumulación, concentración y centralización de capital, cosa que los pequeños burgueses y sus monodistas han pregonado hasta nuestros días, porque no si está diciendo hay que acelerar el capital y por la otra está diciendo hay que detener la acumulación de capital y distribuir la riqueza o comerse al rico, o más impuestos y más impuestos, o expropiarlo. Entonces, o sea, es una total incongruencia. Es por eso que esa consigna de distribución de la riqueza o del capital, mientras exista el capitalismo y mientras esté subdesarrollado, no se puede plantear. Y aún en el país más avanzado, a veces tampoco, como lo hizo en Inglaterra. En Inglaterra planteó, por ejemplo, que a pesar de que era el país más avanzado, planteó que había que ayudar a la burguesía dando la independencia a Irlanda, de esa manera quitarle la fuerza a la aristocracia terrateniente, quitándole ese estorbo a la burguesía. Esto como 1870, más o menos. O sea, la propuesta de que Irlanda se independice de Inglaterra es para dejar más libre al capital inglés y para que se desarrolle aún más. Sí, suena increíble lo que les estoy diciendo. Ahora les muestro cómo empezó Lenin actuando y cómo prosiguió haciéndolo en esta guerra de ideas o guerra cultural. Hemos dicho que Scalding es un burgués y si confrontamos las aspiraciones prácticas de Scalding con las concepciones de los populistas contemporáneos, por una parte, y con la actitud que tienen frente a ellas los discípulos rusos, es decir, el grupo de Lenin. Por otra parte, veremos que los discípulos apoyarán siempre las aspiraciones de Skaldin. Así es, los discípulos, o sea, Lenin y su grupo, apoyarán siempre las aspiraciones de los burgueses. Aquí está, Skaldin es burgués. Pues ellas expresan los intereses de las clases sociales progresistas, los intereses vitales de todo el desarrollo social por el camino que ha emprendido, o sea, por el camino capitalista. En cuanto a las modificaciones que los populistas han introducido en las aspiraciones prácticas de Scalding o en la manera en que éste plantea los problemas, es un hecho negativo que el discípulo rechaza. Los discípulos no arremeten contra la herencia, contra el pasado, sino contra los aditamentos románticos y pequeños burgueses. Es decir, no, los discípulos, los discípulos significan los marxistas rusos, el grupo de Lenin, no arremeten contra los indígenas, sino contra la cultura indígena, contra los aditamentos románticos y pequeños burgueses de los indigenistas. Este Scalding, aquí están en esta foto, este es el grupo inicial del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, era el grupo inicial de Lenin, y ya no me acuerdo quién es, Martov, pero bueno, aquí no me acuerdo, creo que es este, bueno, pero bueno, prosigamos. Ya desde joven lograba Lenin comprender la estrategia a seguir en Rusia, dejar que se desarrolle el capitalismo. Entre otras cosas, su actitud se debió a que era un gran lector de Marx, Engels y Kautsky, y también del órgano alemán Nuevos Tiempos, Die Neue Zeit, y de todo lo que viniera de la Europa civilizada. Lenin dice, en la sociedad moderna no se puede vivir sin vender, y todo lo que frena el desarrollo de la economía mercantil no hace más que empeorar la situación de los productores. Los lados dañinos del modo capitalista de producción, dice Marx al hablar de los campesinos, los lados dañinos del modo de producción
capitalista coinciden aquí con el daño desprendido del insuficiente desarrollo del modo de producción capitalista. Otra vez, la misma frase. El campesino se transforma en comerciante industrial, etc. Los términos frenar y sus sinónimos los usará mucho en sus obras, Marx, Lenin, como también a los exhortos a barrer con los modos de producción antiguos, como también la ideología de la pequeña burguesía y del aldeanismo. Un paréntesis, populismo significa persona o grupo que trata de frenar el avance del capitalismo. Palabras de Lenin, más o menos así lo expresa. El paro forzoso de nuestros campesinos en invierno no depende tanto del capitalismo, sino del insuficiente desarrollo del capitalismo. Hemos demostrado ya más arriba, basándonos en los datos relativos al salario, que entre las provincias rusas se distinguen por un paro forzoso más intenso en invierno aquellas donde el capitalismo se encuentra menos desarrollado, donde hay menos capitalismo, donde se sufre más. Este último sistema frena donde predomina el sistema de pago en trabajo, y eso es del todo comprensible. Este último sistema del pago en trabajo frena el ascenso del rendimiento del trabajo, frena el desarrollo de la industria y de la agricultura, y por consiguiente la demanda de mano de obra, y sujetando al mismo tiempo al campesino al nadie. No le proporcionan ni trabajo en invierno ni la posibilidad de subsistir con su mísera agricultura. Otra vez, se padece no por el capitalismo, sino por la falta de capitalismo. Hay paro forzoso, no por el capitalismo, sino porque no hay capitalismo, no hay trabajo. Más adelante Lenin se queja: si comparamos en cambio la rapidez dada de desarrollo con la que sería posible atendido el nivel moderno de la técnica y la cultura en general, habrá de reconocer que el desarrollo dado del capitalismo en Rusia es en efecto lento, y no puede por menos de serlo, pues en ningún país capitalista se han salvado con tanta abundancia las instituciones del pasado incompatibles con el capitalismo. Es que frenan su desarrollo y empeoran sin medida la situación de los productores, los cuales sufren tanto a causa del capitalismo como a causa de insuficiente desarrollo del capitalismo. Es decir, Marx, Engels, Lenin, Kautsky, Bernstein y Lenin eran aceleracionistas. Deseaban y alentaban que el sistema capitalista acelerara su crecimiento, tanto en cantidad y en calidad. Incluso para el país más avanzado del mundo, hacían frente común con los capitalistas para ese fin, en el sentido económico. Marx y la Primera Internacional apoyaron a Abraham Lincoln, fíjense, en su lucha contra el esclavismo, porque eso perfeccionaría el capitalismo estadounidense, como también, por ejemplo, apoyó la independencia de Irlanda de Inglaterra, como ya se lo comenté antes, no por la independencia en sí, sino porque esto representaba quitarle un bastión a la aristocracia terrateniente inglesa que tenía su fuerza en esa isla. Sí, y solamente si la independencia representaba un paso para la civilización en general, en este caso para Inglaterra, o si determinada región o país se desarrollaría o se desarrollara más que siendo dependiente de la metrópoli o del imperio. Pues la teoría del desarrollo de Marx es bastante simple. Esto contribuye o no al desarrollo de la civilización. Entiéndase por civilización el capital o el capitalismo. Para Marx, civilización es sinónimo de capital. Vienen los Grundrisse. Podemos seguir comprobando las aseveraciones de Marx en ellos mismos, en Kautsky o en Lenin. Por ejemplo, David desconoce en absoluto cómo debe plantear el problema un marxista. En el fondo, su punto de vista es el de un pequeño burgués que se consuela con el progreso relativamente lento del capitalismo, temeroso de enfocar la evolución social en su conjunto. No creo necesario escribir un volumen grueso cuando ya hemos demostrado de manera sencilla que Marx y sus escritos, sobre todo en el Capital, son un manual para acelerar el desarrollo del capitalismo mientras exista este, y con más razón en donde está por hacer su aparición en sociedades o países precapitalistas. La principal norma o guía para determinar el actuar usado por estos personajes es nunca detener la rueda de la historia, no detener la marcha de la civilización o de las fuerzas productivas. Ya en 1892, Engels expresaba quizá con decepción que la revolución de 1848, que al fin y a la postre no llevó a los combatientes proletarios que luchaban bajo la bandera del proletariado, más que a sacarle las castañas del fuego a la burguesía. Es decir, en 1892, Engels reconoce la tesis que viene en el Manifiesto Comunista de que lucharon al lado
de la gran burguesía. Y lo que hicieron fue sacarle la castaña del fuego a la burguesía, ayudaron al desarrollo de la burguesía. Engels no comprendió que el proletariado no quería hacerse cargo de la producción en su centro de trabajo y que se había elevado bastante el nivel de vida a razón del grado de desarrollo del capitalismo. Pero hasta sus últimos días persiguieron y soñaron que se podría volver a una sociedad comunista donde el Estado, la burocracia iría disminuyendo casi hasta desaparecer, quedando solo la administración de las cosas, como ellos mismos lo dijeron, pero no entendieron que realmente la clase obrera no estaba interesada en controlar la producción ni distribución de las mercancías y de las ganancias. Y aparte, el capitalismo resultó bastante fértil y elevó bastante el nivel de vida de la gente. Tenemos que tanto para naciones con un grado de desarrollo de su industria o civilización cercano al país más avanzado, más recomienda seguir a Inglaterra, como también para países que no están tan desarrollados como el caso de Rusia, los cuales no solo no son capitalistas o de un capitalismo lento, sino déspotas, inclusive para países que son déspotas. Con más razón para países de la época como México o España, que en efecto le recomendó un programa político liberal de aceleración del capitalismo en sus áreas. Marx escribió un programa político para España, para México, lo cual lo han ocultado también los marxistas, la izquierda. La izquierda ha ignorado intencionalmente la correspondencia entre Marx, Engels y Danielson, donde ambos le recomiendan a este último y a su país, y en especial Engels a Rusia, que introduzcan más el capitalismo, ya sea con capital propio, nacional o con capital extranjero, sea inglés, alemán o de cualquier otra nacionalidad. Les recomiendo leer dicha correspondencia. Hay un libro sobre ello y es bastante ilustrativo con términos coloquiales, no dialécticos como el capital. Edward Bernstein, en una carta a Kautsky, le indica desde Londres que prácticamente no formamos más que un partido radical. No hacemos otra cosa que lo que hacen los partidos burgueses radicales, salvo que lo disimulamos bajo un lenguaje totalmente desproporcionado a nuestras acciones y a nuestros medios. A partir de 1890 es tal el desarrollo de la civilización que el nivel y calidad de vida mejoró con mucho en la población. Además, creándose una clase media o pequeña burguesía muy numerosa, estos dos factores habrían de pesar en las perspectivas que la sociedad se planteara y también los obreros. Por lo que Bernstein, ya cansado de proponer reformas liberales más osadas que los propios liberales a nombre del comunismo, decide hacer las observaciones anteriores y otras por todos conocidas. No conozco a ningún marxista que siga la estrategia aplicada por Marx, Engels, Lenin y Kautsky. De hecho, hacen lo opuesto. Sus consignas resumen frustración anticapitalista y estatismo. Por lo general son marxistas académicos que viven del erario público universitario, como son los casos de Marcelo Musto, Michael Henrich, Enrique Semo, Enrique Dussel. Bueno, ¿cómo hay Enríquez? Su tarea es la de atacar la acumulación de capital de estos profesores académicos y proponer tercamente la distribución de la riqueza bajo el bello lema de igualdad. El siguiente pasaje, que es de Engels, es bastante ilustrativo. Nosotros no podemos ni debemos obstaculizar el desarrollo capitalista, pero un partido proletario socialista tampoco tiene ninguna razón para favorecerlo. Nosotros no podemos impedir la introducción de máquinas que economicen trabajo, el reemplazamiento de hombres asalariados por mujeres, pero tampoco es nuestra tarea la de animar a los capitalistas o de sostenerles a expensas del Estado. Y otro tanto decimos de la expropiación de los artesanos y de los campesinos. A veces se reprocha a la socialdemocracia de alegrarse de la proletarización de estas clases. Nada hay más falso. La socialdemocracia lo deplora. Abandonaría inmediatamente este método de progreso económico si tuviese el timón en sus manos. Declara únicamente que de nada sirve querer impedir este proceso en el marco de la sociedad actual. Dice Engels, de nada sirve querer impedir este proceso en el marco de la sociedad actual. De nada sirve impedir el capitalismo en la sociedad actual. Y aquí esta frase, pues es de los comunistas. Su verdadera misión histórica no es la expropiación de los productores independientes, sino la expropiación de los productores. Es lo que dice más arriba también Bernstein, que
eran como burgueses radicales a nombre del comunismo y ya casi acabó. Es entendible si la estrategia de los Marx, Engels, Lenin, Kautsky es no frenar el capitalismo, eso implica no obstaculizar la acumulación y centralización de los capitales en pocas manos privadas. También por eso se entenderá que por eso Marx y Engels y sus amigos nunca estuvieron contra la privatización de empresas y que contadas veces aconsejan que el Estado se haga cargo de algunas empresas. Por ejemplo, cuando no existan capitalistas capaces de organizar los ferrocarriles o en medidas sanitarias para la producción de animales o vegetales. Este proceso, la acumulación de capital, tampoco puede ser detenido. Es igualmente una condición previa de la sociedad socialista. Es decir, debe haber acumulación de capital antes de una sociedad, pero al cual no puede tampoco la socialdemocracia prestar su concurso. Invitar a la socialdemocracia a sostener la resistencia de los indígenas de las colonias contra la expropiación es una utopía tan reaccionaria como la de querer mantener la artesanía y el campesinado, pero significaría una bofetada para los intereses del proletariado el exigirle que apoyasen a los capitalistas poniendo a disposición de ellos su potencia política. Las tareas que tenga que hacer la burguesía, dice, el proletariado no puede abstenerse de hacer las tareas que tiene, puede abstenerse de hacer las tareas que tiene que hacer la burguesía, pero la burguesía no descuidará su tarea por eso y el desarrollo económico tampoco no se detendrá. Y prosiguiendo con Kautsky, esto que les leí anteriormente era de Kautsky, en tanto que el proletariado intervenga en este proceso del desarrollo capitalista, su tarea no será la de favorecerlo, dándole su apoyo voluntario, directa o indirectamente. No será tampoco la de obstaculizarlo, sino simplemente la de atenuar tanto como sea posible los efectos desastrosos y degradantes que resultan de ello para ciertas capas del pueblo sin perjudicar la evolución del capital. El proletariado no prohibirá el empleo de máquinas ni el trabajo de las mujeres, sino que exigirá leyes de protección para los obreros. Prosiguiendo con Kautsky, en tanto que el proletariado intervenga en este proceso del desarrollo capitalista, su tarea no será la de favorecerlo, dándole su apoyo voluntario directo o indirectamente a través de la autoridad pública. No será tampoco la de obstaculizarlo, sino simplemente la de atenuar tanto como sea posible los efectos desastrosos y degradantes que resultan de ello para ciertas capas del pueblo, sin en todo caso perjudicar la evolución, entonces, es decir, la evolución del capitalismo. El proletariado no prohibirá el empleo de máquinas ni el trabajo de mujeres, sino que exigirá leyes de protección para los obreros. No obstaculizará la exportación, pero se opondrá a todos los géneros de protección de que dispone el Estado, de derechos protectores, primas, adquisiciones coloniales, y donde esta oposición quede sin efecto, dará al menos toda su protección a aquellos que resulten afectados por esta política, por ejemplo, a los indígenas de las colonias. Esto es Kautsky, casi lo dice con palabras más sencillas y un poco más prácticas. Kautsky fue el seguidor del partido de Marx en Inglaterra y él dirigía el periódico Nuevos Tiempos, el cual era ampliamente leído por Lenin y el cual favorecía o permitía que el capitalismo se desarrollara y madurara y hacían exhortos a que los obreros tomaran el control económico, que ya vimos que no están interesados, al menos, y aquí la dejo y ya en la siguiente parte ya hablaremos qué es lo que dice Marx sobre la acumulación, concentración y centralización de capital en manos privadas.